Muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a ver en Historia Universal Mesopotamia. Con ustedes, el profesor Arturo. Eh, Mesopotamia. Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones en la etapa de la prehistoria. Con ello, ahí se va a dar inicio a lo que es la historia historia universal. ¿Por qué? Porque uno de los aportes más importantes con la invención de la escritura. En Mesopotamia, este término fue acuñado o fue propuesto por Heródoto. Sí, Heródoto fue quien acuñó este término Mesopotamia, que significa entre dos ríos. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado, sí, al suroeste de Asia Central, que en la actualidad vendría a ser Irak. Podemos ver en el mapa lo que es Mesopotamia, todo lo que está en la parte centro del rojo, eso vendría a ser las primeras ciudades, que vendrían a ser los sumerios. Los sumerios y la parte verde que va más arriba hacia el norte vendrían a ser los acadios, que posteriormente esto se va a ir convirtiendo en el imperio babilónico. Acá vemos las primeras civilizaciones, la primera ciudad en el gráfico, ¿sí? Y en la actualidad lo que es Irak. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es, sí, las civilizaciones más antiguas. También ello, ¿por qué? Porque es acá donde se da inicio a lo que es la esclavitud del hombre. Anteriormente, en la edad de piedra, en la etapa, sí, del neolítico, eh, el hombre no vivía, no había lo que es la esclavitud del hombre. Había un acompañamiento, eran nómadas, eran compañeros, pero no había el dominio del más fuerte sobre el más débil. Ya acá empieza a aparecer el dominio de territorios, el control sobre el hombre más poderoso, el que controla a los demás y aparece lo que es la esclavitud, que es un nuevo sistema de económico social, que esto va a estar basado a través de las leyes, la religión y las milicias. Algunas características que vemos en Mesopotamia. Uno de sus principales aportes es la escritura cuneiforme, quiere decir en especie de cuña. Como vemos en la imagen, son formas de cuñas, por eso tiene el nombre de cuneiforme. Ahí es donde se inicia la historia. También aparece lo que es la legislación más antigua que fue dada por el rey Hammurabi, que este vendría a ser como la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Ahí vemos el código de Hammurabi a la derecha. Sí, también tenemos las primeras cartas astronómicas. Esto quiere decir que ellos conocían lo que es el calendario lunar, los 12 meses del año, que esto es un aporte muy importante a la actualidad. Luego tenemos el sistema de numeración sexagesimal, que ellos conocían del 1 hasta el 60, ¿sí? Ahí vemos en el gráfico de cómo ellos contribuyeron con la numeración hasta el día de hoy que nos sirve, ¿no? Este es un aporte muy importante por parte de ellos. En su organización social de Mesopotamia, ahí tenemos al rey y su familia, que es el supremo, la máxima autoridad, los altos jefes militares, que viene a ser la aristocracia, ¿no? Comprendido por grandes propietarios, sacerdotes, grandes mercaderes, y luego venía lo que vienen a ser los hombres libres, los artesanos, los obreros. Y como les dije, acá hay un ingrediente más, el nuevo sistema económico, que era la esclavitud, que eran prisioneros de guerra, otro por deuda, por endeudamiento, entonces ellos pasaban a ser esclavos. Ahora vamos a ver su evolución histórica. Los sumerios son los primeros pobladores elamitas que eran venidos de la montaña de Elam, instalándose en la región Sumer. Si ustedes recuerdan, donde les mostré el mapa al inicio,
si es en la parte baja, entre los ríos Éufrates y Tigris, ¿sí? En la parte baja, ahí es donde se van a instalar estos hombres, ¿sí? Los eh, sumerios. Estos, ¿por qué se instalan ahí? Porque era un valle fértil. Estaba el cauce de los ríos, entonces este era un lugar apropiado para la ganadería y para la agricultura, que era la base de su economía de ellos. Luego vamos a las principales ciudades de ellos: Ur, Uruk, Lagash, Nippur. Eh, Aporte de ellos, de los sumerios, que es la escritura, también el ladrillo, porque gracias al ladrillo se va a dar la construcción del Sigurats. El Sigurats era el templo, ¿sí? Para los sacerdotes, para los reyes, que desde ahí también podían observar lo que es la astronomía. Y otro más importante también, que es la invención de la rueda. La rueda se daba a través de un inicio era de piedra, posteriormente pasó a madera. ¿Sí? Ahí vemos la escritura, vemos la rueda. Luego aparece el otro aporte muy importante, que es la leyenda de Gilgamesh. En esta leyenda de Gilgamesh tiene un poco relación con los pasajes bíblicos que hoy en día los cristianos nos basamos. Va por ahí de cómo va dándose el origen de la vida del hombre. Ahí vemos abajo la imagen, sí, de los poemas de Gilgamesh. La decadencia de los sumerios se va a dar una lucha interna, una lucha entre en las ciudades, que recuerde que ellos no era un país, eran ciudades-estado. Quiere decir, cada ciudad tenía su propio gobierno, su propia autoridad. No eran todo en conjunto, sino que cada ciudad, Uruk, Lagash, Nippur, eran ciudades independientes. Entonces, entre ellos va a haber una lucha interna, que esto va a ser aprovechada, sí, por los acadios. Sí, que esto también va a ser conquistado por Sargón I, que es el quien va a unificar toda Mesopotamia. Sargón I también se le conoce como el unificador, que va a unir tanto a los sumerios como a los acadios. Ahí tenemos la imagen de Sargón I. Luego tenemos los acadios. Los acadios vienen a ser nómades provenientes del desierto de Siria, que ellos se van a instalar en la parte norte, ¿sí? De Mesopotamia. Ahí vemos, ¿sí? En las ciudades, estados, como les dije anteriormente, ellos formaban las ciudades, estados. No había un conjunto de ciudades que formaban un país o una. Sencillamente eran ciudades, estados. Tenemos Ágade, que era la capital de los acadios, Sipar, Opus. Fundaron también un imperio que logró unificar Mesopotamia. Como le dije anteriormente, sí, Sargón I unificó todo lo que es la región de Mesopotamia, que es conocido como el unificador. Conquistó a los sumerios, acadios y elamitas. Ahí está Sargón primero, sí, que esto fue del año 2335 a.C. hasta el año 2279 a.C., que entonces recuerda, Sargón I es el unificador de Mesopotamia. El fin de los imperios de los acadios, estos van a ser invadidos por los Guti de Clan, pueblo de las montañas de Irán. Entonces son los Guti de Clan quienes van a conquistar a los acadios y se va a dar inicio a lo que vendría a ser el nuevo imperio babilónico. ¿Sí? Ahí vemos ya en el mapa, tenemos en la parte inferior hacia abajo, vemos los sumerios y luego pasando a los acadios y posteriormente todo el colorido vendría a ser el nuevo imperio babilónico. Luego vemos a los neosumerios o también este imperio, sí, babilónico. Esta época de renacimiento sumerio fue hace 2000 años de Cristo. Destaca la ciudad de Ur, cuyo monarca Ur-Manu elaboró un código local, que esto vendría a ser como el código de Hammurabi, que va a servir como base para reglamentar por Hammurabi en adelante.
Ahí vemos la ciudad de, ¿sí? Eh, Acá tenemos a lo que es Urmanug, es el código de cómo se está restableciendo, cómo es el orden que deberían darse las leyes. Luego tenemos el Imperio Babilónico del año 2350 a.C. hasta el año 1950 a.C. Los amorreos fundan Babilonia. Hammurabi, forjador del imperio, ordenó amurallar la ciudad, heredero de Sumabón. Recuerda que Hammurabi es el gran forjador del imperio babilónico. Es con él quien va a llegar a su máximo esplendor, a su vez que con él se va a crear el primer código Hammurabi, ¿sí? Estas leyes que consta de 282 artículos sobre la propiedad, el comercio y la familia. Dividían a los hombres en tres categorías: nobles, campesinos y esclavos. Hammurabi entonces unificó a los sumerios, acadios y promulgó el llamado Código Hammurabi. Este rey fue contemporáneo de Abraham. A mediados del segundo milenio antes de Cristo se produjeron las invasiones de los pueblos indoeuropeos, que tenían dos grandes ventajas: posesión de caballo y uso de hierro. Los tres grupos más importantes fueron los mitanios, los hititas y los casitas. Los casitas introdujeron el caballo en Mesopotamia. Ahí vemos también la ciudad babilónica, ¿no? También conocido como los jardines colgantes. Sí, ahí tenemos todo amurallado, Babilonia totalmente amurallado, sí, por la constante lucha, pelea que había entre ellos. Vemos todos unos de azulejo, pintado todo de azulejo. Entonces era una ciudad bastante amurallada, hermosa, por los gráficos, los diseños que ellos los ponían, que vendrían a ser los toros alados que constantemente existía ahí. Ahí tenemos el código Hammurabi en la parte inferior. Ya en el imperio asiria, los principales reyes, sí tenemos Teglat-Falarser III, sometió a Babilonia y se nombró rey de los Sumer, rey de las cuatro regiones del mundo. Tenemos Sargón II del año 722 al año 705 a.C. Fundó la dinastía de los Sargónidas. Sennacherib del año 705 al año 681 a.C., hijo de Sargón, trasladó su capital a Nínive, levantó murallas de 4 kilómetros. Asurbanipal completó la conquista de Egipto, máxima expansión territorial del imperio asirio, construyó la primera biblioteca que se conoce. El reino asirio decayó debido a una alianza entre los babilonios y los medos. Los neobabilónicos. Sublevación de Nabopolassar, rey de los babilonios, y Ciaxares, rey de los medos, quienes unieron sus ejércitos y destruyeron Nínive en el año 612. Nabucodonosor II del año 605 al año 562 a.C. Derrota al faraón Necao en Carcamish. Destruye en Jerusalén el año 585 a.C., ordenó a construir los jardines colgantes de Babilonia, arrasó con las ciudades fenicias de Tiro. El último rey babilónico fue Baltasar, hijo de Nabónido, el año 562 al año 533 a.C., cuyo reino fue conquistado por el emperador persa Ciro el Grande. Es la parte final de Mesopotamia, que van a ser conquistados por Ciro el Grande. Ahí tenemos los jardines colgantes, la ciudad. En arquitectura sobresalieron las construcciones, ¿sí? El Sigurats, que fueron pirámides escalonadas 3 más niveles. Luego tenemos en la arquitectura civil, vemos las ciudades amuralladas.